alguna vez por qué, si el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en Génesis 1:26, por qué ese ser humano piensa de una forma tan diferente a la manera en que piensa Dios. Vamos a leer un pasaje muy breve de 4 versículos en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, desde el 33 al 36. Solamente 4 versículos y vamos a meditar en ellos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Tengamos una palabra del Señor antes de empezar. Querido Padre amado, en esta mañana tu pueblo que se congrega en este lugar se regocija delante de tu presencia por saber quién eres tú, por sabernos amados hijos tuyos, por sentirnos en la palma de tus manos y en medio de cualquier adversidad saber que tú tienes el control de todas las situaciones. En esta mañana te suplicamos, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu a cada uno en su corazón y en su mente según la necesidad que cada cual tenga. Te lo rogamos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído este pasaje en la versión Reina Valera del 95. En la del 60, no hace falta que cambiemos, me llama la atención que empieza el versículo 33 diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hay como una admiración, aquí no la pone, sin embargo está en signos de admiración. El apóstol sigue admirado, le han quitado lo, pero sigue admirado. Y deberíamos de admirarnos y más aún pasmarnos ante la grandeza de quién es Dios. Conforme estudiamos en su palabra, meditamos en ella, la leemos, la memorizamos, la enseñamos, la predicamos, etc. Deberíamos de estar pasmados cada día, boquiabiertos, por las grandezas que de ella dimanan, de la palabra de Dios. Fijaros que empieza diciendo en este versículo 33, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, quien ha escrito esta carta a los romanos, es que no sabe ya ni cómo expresar lo grande que es Dios, y utiliza palabras intensas, más o menos al estilo de la epístola a los Efesios, que va utilizando palabras, bordando más, para intentar explicar su conocimiento de Dios a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y aquí, a la iglesia de Roma, les dice profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si partimos de la base en este versículo, nos daremos cuenta que está hablando de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y luego lo adorna con esos calificativos. La sabiduría y el conocimiento de Dios. De hecho, en esta Biblia del 95, a este párrafo que estamos meditando esta mañana, lo titula Himno a la sabiduría de Dios. En la otra pone doxología. Y entonces está hablando de esa sabiduría de Dios que es tan profunda, por eso dice profundidad de las riquezas de la sabiduría. Pensamos, por ejemplo, en la profundidad. Cuando hablamos de profundidad, se nos viene a la mente, por ejemplo, el mar y más los océanos, ¿eh? O pensamos en la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad y es 11.000 metros. Es la parte más profunda del mar. Y cuando aquí el apóstol se refiere a la sabiduría de Dios y a su ciencia, dice profundidad. Es tan profunda esa sabiduría
que le faltan palabras para poder expresarlo. Y dice, profundidad de las riquezas de esa sabiduría y de ese conocimiento de Dios. Riquezas, se os viene a la mente enseguida dinero, cheques, monedas, billetes. Puede ser, en parte es eso, oro, plata, pero aquí se refiere a la sabiduría de Dios. Y eso también enriquece, ¿no? O solamente vamos a ser tan materialistas que solamente veremos lo económico. Las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios nos hablan de la abundancia de Dios. Dios no es un Dios poca cosa, Dios mezquino, Dios pequeñito que se le puede meter en una urna y llevarlo de casa en casa como a veces hacen algunos. Dios es tremendo, es inmenso, inconmensurable. Voy a usar muchos sinónimos esta mañana para que veamos que no se le puede encerrar en un templo o en un edificio construido por manos del hombre. La sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. En la Reina Valera, como he dicho, menciona la palabra la ciencia de Dios. Y me gusta, porque ciencia es conocimiento de Dios, como hemos leído ahora. Es conocimiento. ¿Y qué sabemos nosotros los hombres? Aunque hayamos llegado a Marte, no sabemos casi nada. Si habéis visto un PowerPoint sobre el universo, veréis que el Sol, que nosotros lo vemos con nuestros ojos, es como un puntito dentro de la Vía Láctea. No es nada. Y la Vía Láctea sigue siendo nada ante todo el universo y de las estrellas y galaxias que están descubriendo los científicos. Pero aún así, el conocimiento del hombre no es nada comparado con la sabiduría de Dios. Isaías 55, del 8 al 9, dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que como nuestra mente humana tan limitada, ¿cómo puede llegar a comprender quién es Dios? Pongamos un ejemplo. Una hormiguita, así con su gran dimensión, ¿no? Una hormiguita se te queda mirando a ti, si su vista alcanza a verte, ella que sabe de lo que tú estás pensando, de tus quebraderos para llegar a fin de mes, o de tus problemas en el trabajo, o con tus hijos, o con la familia, o de tus goces con el Señor. ¿Qué sabe una hormiga? Ahora pongamos nosotros en ese lugar de la hormiga delante de la inconmensurable grandeza de Dios. ¿Qué sabemos? Así que cuando la ciencia, leemos por ejemplo las revistas muy interesantes, por ejemplo una revista científica y otras más, se jactan de los progresos de los científicos, o 99 tíficos, digo yo, aún faltan científicos. Harían falta 1000 tíficos, que digo yo, me estoy burlando de la palabra, para llegar a saber un poquitín más, nada más, y no llegarían a la suela del zapato del conocimiento de la sabiduría de Dios. Así que la verdadera ciencia es la ciencia de Dios, que es el conocimiento absoluto de todas las cosas porque Él las ha creado. Esa es la verdadera ciencia, como en otra parte dice, la mal llamada o la falsamente llamada ciencia. Y dice que la ciencia se confronta contra la palabra de Dios. Pues muchas cosas que hoy la ciencia ha descubierto ya estaban dichas en la palabra de Dios. Por ejemplo, en uno de los salmos habla de toda la redondez de la tierra. Ya dice que la tierra era redonda y en la Edad Media se creía que era plana. Luego se demostró que es redonda, efectivamente. La ciencia de Dios. Pero no vamos a pararnos solamente en ese aspecto, porque eso es para muchas charlas. Dice así, en la segunda parte del versículo 33, «Cuán insondables son tus juicios». La palabra insondable significa indescifrable. Descifrar significa pues descubrir, ¿no? Descubrir un código secreto, algo que no se entiende, algo que está sin forma jeroglífica, un código. Este adjetivo significa imposible o muy difícil de averiguar o de conocer a fondo. Eso es lo que significa la palabra insondable. Entonces nos está diciendo la Biblia, ¿cuán insondables son tus juicios? Los juicios del Señor. Los juicios del Señor. Este es otro tema muy delicado
No quiero meterme muy a fondo porque si no acabaría mal parado. Pero decir lo que es un juicio. Juicio es un proceso en el cual se celebra delante de un juez o de un tribunal en el que se esclarecen o se intentan esclarecer unos hechos y se dicta una sentencia sobre ellos. Más o menos es eso, un juicio. Por ejemplo, en Números capítulo 14, del 36 al 38, encontramos un juicio parcial de Dios. Números 14, del 36 al 38. Nos está hablando de aquellos 10 espías, de los 12 que fueron, es un poco a continuación lo que dijimos el viernes, de los 12 que fueron a explorar la tierra de Canaán, 10 hablaron mal de esa tierra, y era la tierra prometida de Dios a su pueblo Israel. No dije el viernes de cómo acabaron, ahora lo voy a decir. Versículos 36, de Números 14, 36 al 38 dice: los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí vemos uno de los juicios parciales de Dios. Podemos pensar en otro, por ejemplo, el diluvio universal, donde solamente se salvaron 8 personas, Noé y su familia. El juicio de Sodoma y Gomorra, que perecieron todos quemados por fuego y azufre, etcétera, etcétera. Y si nos trasladamos a nuestros días, si pensamos un poco solamente en las cosas que suceden y que oímos en los telediarios, digo yo, ¿no habéis pensado que alguna de esas cosas pueda ser un juicio de Dios? No podemos atribuir a todo lo que sucede como algo que Dios está penalizando a la humanidad, pero sí, si pensamos en la quietud de nuestra mente y de nuestro corazón en casa, no me atrevo porque no se puede decir esto sí ha sido, este tsunami ha sido, este terremoto sí, este no. No podemos decirlo con claridad, pero nos da que pensar cuando en tierras donde, por ejemplo, predomina la supersticería, la hechicería, el quimbamba, el macumba y todas esas cosas satánicas, que de repente venga un terremoto sobre ese país, por ejemplo. ¿No puede ser eso un juicio de Dios? Quizás es casualidad, no voy a pronunciarme. Pero a mí me da mucho que pensar cuando un país como España ha hecho tanto daño, ha expulsado a los judíos, se ha iniciado cuando Isabel y Fernando con una mentira ya se formó el país de España, y siempre, y de ahí viene la trapichería y el país de pandereta y de mentira. ¿No nos da que pensar que después de todo esto Dios tenga algo que decir a un pueblo que sigue siendo incrédulo ante la proclamación del Evangelio? Un pueblo que ha vivido en superabundancia, estirando más la manga que el brazo, estirando más el brazo que la manga, al revés lo he dicho. ¿No os da que pensar que Dios está emitiendo un juicio sobre ahora todo eso? O cuando suceden cosas como el viernes que se nos inunda la iglesia, pensamos, cuidado, el Señor no puede tocar a los suyos. No estoy diciendo que Dios manda un juicio contra la iglesia, lo que estoy diciendo es que Dios permite a veces que su propia iglesia sufra también, para que el mundo, viendo nuestra actitud de victoria delante de esos sucesos, se den cuenta de que tenemos un Dios poderoso en quien confiamos y que nos protege también. Amén. ¿Es así? Si la iglesia nunca fuera tocada, si nunca sufrieras enfermedades, ¿cómo podrías compadecerte del que las sufre? Nos volveríamos arrogantes, vanidosos, engreídos. Así que Dios permite que la iglesia sufra. Y si no, miremos el caso de Job. ¿Sabéis la historia de Job? Miremos la segunda parte de la lista de Hebreos 11, donde no todos fueron conquistadores. Algunos murieron aserrados, murieron a espada, perseguidos. Pensemos en Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. El apóstol Pedro, que murió crucificado boca abajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios es el soberano de la creación. Y a través de ese sufrimiento o de ese martirio, la iglesia sigue avanzando y creciendo mucho más. En Job 5:9 dice: Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. En Job 9:10 dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número.
incomprensibles para la mente humana. No podemos comprender muchas veces a Dios cuando Él actúa, y a veces nos erigimos en jueces del juez de la creación, que es Dios mismo, como si supiéramos más que Él. Es como si esa hormiga que he mencionado antes se pusiera a hablar de ti y darte soluciones y decir, bueno, tú puedes llegar a final de mes y hacer esto o aquello, o tú estás sufriendo enfermedad porque has pecado. Esa hormiga, ¿quién es esa hormiga para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a Dios lo que no entendemos? Isaías 40:28 dice lo siguiente: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Llegamos a conocer lo que Él se ha dignado a revelarnos en su palabra. Sabemos que hay una revelación natural, que es la naturaleza, la creación, los árboles, los bosques, los montes, los ríos, los mares. Todo eso, la naturaleza, que algunos le llaman la madre naturaleza, y a mí me irrita eso, porque la madre, ¿y dónde está el padre? Vamos a ver. La naturaleza la ha creado Dios, Señor de todas las cosas. Cuando decimos la madre es como si ha sido así por casualidad, ¿no? O por un capricho de, quién sabe, del designio de la suerte o lo que sea. Entonces, pasemos al versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Hay algún hombre, alguna mujer que haya entendido alguna vez la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios cuando Él estaba creando el mundo? Por ahí oyes conversaciones de la gente que parece que saben más que Dios, porque le reprochan a Dios: si Dios existiera no permitiría que pasó lo que pasó, etc. El hombre juzgando al Creador, a su Creador. Dice Jeremías: ¿quién es la vasija del alfarero? La vasija para discutir con el alfarero. Si la rompe o la vuelve a rehacer de todos los trocitos, vuelve a hacer otra vasija mejor. ¿Quién es el creador, la creación para discutir con el Creador? Versículo 35. Bueno, antes del 35, 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente del Señor. Aquí es donde quería llegar. Nosotros se refiere a los creyentes, aquellos que han sido regenerados por la sangre de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y gracias a ello podemos entender algunas cosas, no todas. Y cuando estemos con Él en la eternidad ya tenemos tiempo de ir aprendiendo más. ¿Pero qué significa el hecho de que tenemos la mente de Cristo? Pues que el creyente, el hombre espiritual, tiene capacidad para entender todas las cosas mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 Corintios 2:16 y entenderemos un poco más esto. Empezando en el versículo 14, refiriéndose al hombre no convertido, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entendéis? El hombre que no ha sido nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios, porque son cosas espirituales y se tienen que discernir espiritualmente. Yo, para entender una conversación entre dos chinos, deberé aprender primeramente el lenguaje chino, o mandarín, o lo que sea. Tendré que aprenderlo, si no, no puedo entenderlo. Para entender las cosas del Espíritu de Dios, primero tenemos que nacer de nuevo a la vida del Espíritu. Y entonces, en esa comprensión que nos da el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, podremos discernir las cosas. En el versículo 15 dice: en cambio, el espiritual, es decir, el hombre regenerado, nacido de nuevo, juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Por nadie que no sea espiritual, evidentemente. El hombre espiritual, la mujer espiritual, puede juzgar todas las cosas según la luz que le da el Espíritu Santo que mora dentro de él. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Usemos esa mente
que Dios nos ha dado, la mente de Cristo, para discernir los tiempos y las sazones, lo que está sucediendo en estos momentos, en nuestro mundo, en la tierra. En Juan, capítulo 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice lo siguiente. Está hablando el Señor Jesús. Y dice así, versículo 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Lo veis? Esto es tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, por lo tanto tenemos su mente. Y dice que Él nos ha dado a conocer todas las cosas que oyó de su Padre. Por eso, por ejemplo, sabemos sobre las moradas celestiales, que nos habla en capítulo 14 de Juan, versículo 2, que hay muchas moradas. El Señor nos ha revelado que hay muchos lugares, mansiones, que Él ha preparado para todos aquellos que creen en Él, donde iremos a pasar la eternidad. Entonces, Dios nos ha revelado a través de Jesucristo todas las cosas que ha querido revelarnos, porque aquí no está todo. Aquí en la Biblia no está todo, pero sí está lo que necesitamos saber para esta vida y un poco de la vida venidera, algunas cosas que luego las entenderemos. Así que este es el conocimiento de Dios. Romanos 11:35, volvemos a nuestro pasaje de esta mañana. Romanos 11, versículo 35 dice: ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿Quién le dio a él primero? Y en Job 41:11 dice: ¿quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Está hablando Dios. Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Todo es mío. Yo lo he creado. Parafraseando un poco este versículo, Dios está diciendo a Job, porque están ahí discutiendo entre ellos, está diciendo Dios: ¿le debo algo a alguien de mis criaturas? ¿Le debo algo a alguien? Pues no. Yo he creado a todas las criaturas. No le debo nada a nadie. Y en Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Todo es de Él. Entonces, ¿quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? ¿Alguien le tiene que devolver? ¿O alguien le prestó a Dios? En absoluto. Versículo 36 dice: porque de Él, fijémonos que aquí hay tres expresiones muy importantes para analizar esta mañana. Porque de Él, de Dios, por Él y para Él son todas las cosas. De Él. Hemos leído en Job 41:11 que todo lo que hay debajo de los cielos es mío. De Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Primera parte de este versículo. Y Él dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y aún podríamos añadir: y lo que hay encima del cielo también es mío. Ángeles, arcángeles y todos esa nube de testigos que son los creyentes que ya han fallecido y que están ahora con el Señor, también son de Él. Y los que serán arrebatados, como hemos cantado en una canción, que Él viene a su iglesia a llevar, eso se está hablando de la segunda venida, del arrebatamiento. Todos aquellos también somos de Él y seguiremos siendo de Él cuando estemos allá arriba. Entonces todo es de Él. Ahora dice también que todo es por Él. En Colosenses 1, del 15 al 17, nos dice lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Atención, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si queréis podéis subrayar en vuestra Biblia el por y el para. Todo fue creado por medio de Él. Está diciendo que Cristo estuvo creando este mundo antes de venir aquí a la tierra, de hacerse el niño Jesucito, que lo pintan en Navidad en el pesebre. Él estaba antes
era el preexistente, el Cristo preexistente. Él ya existía y estaba con Dios. Por eso el Evangelio de Juan empieza así. Lo leo literalmente para que no me eche la pata. Juan capítulo 1 dice: en el principio, fijaos que está empezando igual que en el libro de Génesis. En el principio, que dice Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sabemos que el Verbo se refiere a Jesús porque más adelante lo dice, realmente, lo está diciendo. Versículo 14, Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Está hablando de Jesús. Así que el Verbo que estaba con Dios, también el Verbo era Dios. Pero fijémonos en la expresión: el Verbo, o sea Jesús, estaba con Dios cuando en el principio se creó todo. ¿De acuerdo? Tengamos esa visión, esa cosmovisión más amplia de que Jesús no es simplemente el que nació de María y de José en Belén, ¿vale? Jesús ya existía antes el Cristo, el Verbo. Entonces hemos leído aquí, volviendo a nuestro texto, de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Y todo es para Él. Qué curioso. Las cosas que Él creó volverán a Él. Todo es para Él. Y el misterio de Cristo que nos menciona el Nuevo Testamento es que todo volverá a ser otra vez de Él, aunque potencialmente ya lo es. Y además nos dice aquí que en versículo 1:17, Colosenses 1:17, nos dice que en Él subsisten. Es decir, que en Él se sostienen las cosas. En Él es el que hace que los planetas estén donde están y vayan dando sus órbitas y sus giros. Si la Tierra no se sostuviera donde está, la Tierra se quemaría o se helaría. Si Dios no estuviera velando por nosotros en este momento, se nos pararía el corazón, por ejemplo, y nos moriríamos. O sea, que Él hace latir el corazón. Él hace que una criatura nazca en el día, la hora y el minuto en que Dios quiere. Eso es algo que los científicos, los médicos aún no han descubierto. ¿Verdad que sí, Juan? ¿Que eres médico? ¿Sí, Juan? Los médicos no saben, aún saben que hay una dilatación, hay un proceso que está a punto de dar a luz la parturienta, pero el momento exacto que se decide de que van a nacer, solamente lo sabe Dios. Y la ciencia aún no sabe por qué ha sucedido en ese día y en ese momento. Así que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y acaba diciendo Romanos 11:36: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Una vez tenemos ese conocimiento, porque no solo lo ha guardado para Él, Dios, se lo ha guardado para sus hijos, porque tenemos la mente de Cristo. Él ha querido revelarse, manifestarse a nosotros. Entonces, no nos queda otra que darle toda la gloria. ¿Por qué tanto dar gloria a los hombres? ¿Te das cuenta? En el mundo se van enjabonando unos a otros, se van repartiendo medallas, títulos y demás, y aún sucede en las iglesias. ¿Por qué no le damos la gloria toda a Dios, que es lo que Él está esperando? Y además aquí lo dice: toda la gloria sea a Él. Amén. En otra parte dice también: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conocemos a Dios por lo que se ha revelado y porque nos ha dado su mente, la mente de Cristo. Entonces ahora ya, ¿qué nos queda? Esforzarnos y actuar en su nombre. Que el Señor nos bendiga. Amén.